Muy buenos días, estimadas estudiantes. Bienvenidas a esta segunda sesión sincrónica de la asignatura Metodología de la Investigación en la licenciatura en Educación Preescolar de ISAE Universidad. Les doy la bienvenida, deseándoles a cada una pues, que tengamos una jornada productiva y sobre todo pues, que el aprendizaje sea parte de nuestro norte en estas actividades que realicemos el día de hoy. Bien, nosotros la primera sesión la centramos un poco en la introducción de la asignatura y en, de alguna manera, poder establecer tres conceptos fundamentales. El primero, el concepto de ciencia, que vamos a seguir de alguna manera interviniendo durante esta clase y la que sigue. El concepto de metodología y el concepto de investigación, sobre todo centrando la investigación en la educación. En el primer foro, ustedes realizaron una lectura sobre la introducción a la investigación científica y de alguna manera presentaron sus dudas, ¿sí? Sus dudas sobre la rutina de pensamiento del semáforo. Una vez que leyeron esa primera parte, tenían que establecer cuáles eran los aspectos que comprendieron en el verde, los aspectos que generaron dudas en el amarillo y los aspectos que no comprendieron en su totalidad en el espacio rojo, un poco a la imitación del semáforo. Entonces, esta primera parte va a servir para que ustedes elaboren o me indiquen oralmente algunas de las dudas o de los elementos que no comprendieron que quisieran que yo retomara al iniciar la clase. ¿Ok? ¿Quién quiere comenzar? Disculpe, profesor, ¿puede repetir lo último que dijo? Estoy en el foro número 1 que tuvieron que hacer la primera semana y allí presentaron las cosas que no entendieron de la primera lectura. Entonces, es el momento para que me comenten esas dudas o esos elementos que no entendieron. A ver, Yo, profesor. adelante. Ok, yo tenía otro concepto de la filosofía y leyendo, creo que mi duda sería que entonces la filosofía trata de entender la ciencia. Yo creo que ahí me enredé bastante ya en la última parte de la lectura. No comprendo. Siento que me generaron muchísimas, o sea, se me generó demasiadas dudas y demasiadas preguntas existenciales. No, tranquila. Es muy sencillo, fíjate, es muy sencillo. La filosofía es considerada la madre de todas las ciencias. ¿Por qué se considera la madre de todas las ciencias? Porque la filosofía, durante muchísimo tiempo, era la que guiaba cualquier forma de conocimiento. Todo se conocía a través de la filosofía. Entonces, los boticarios podían ser también filósofos. Entonces, eso ideó después la farmacéutica, pero eran filósofos. Los grandes matemáticos de la antigüedad eran filósofos. Los historiadores eran filósofos. O sea, es decir, de alguna manera la filosofía estaba y sigue estando a la base de todas las ciencias. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? En la Edad Moderna se da un gran giro. Ese giro, que se conoce de alguna manera como el giro copernicano, es decir, la creencia de que la Tierra, el Sol era el que daba vuelta a la Tierra y la Tierra era el centro, pasó a ser que la Tierra es la que da la vuelta al Sol. Ese giro copernicano, ¿sí? Copérnico, hizo que hubiera un cambio mayor en el concepto de la ciencia. Entonces llegó un punto en que la ciencia como tal, como nombre, pero también como forma de conocer, empezó a tener, vamos a decirlo así sencillo, una cierta independencia de la filosofía. ¿Sí? Y entonces, para algunos, hacer ciencia era una cosa y hacer filosofía era otra. ¿Por qué? Porque la filosofía se centra en el pensamiento y la ciencia quería centrarse en los hechos probables, es decir, los que se podían probar. Entonces, con esa diferencia empezó a darse una separación que hace la edad contemporánea.
empieza a darse cuenta de que esa separación no es necesaria, sino que por el contrario hay que volver a mirar una sola, a mirarlo junto, apoyándose y complementándose, porque para hacer ciencia necesitas desarrollar el pensamiento, filosofía, pero para desarrollar el pensamiento necesitas hacer ciencia, es decir, probar los hechos. Por eso hoy en día, y es muy contemporáneo, existe un área que se llama filosofía de la ciencia, porque es esa rama del pensamiento filosófico que trabaja sobre la ciencia y sobre el concepto del conocimiento. Hay un área de la filosofía que es muy antigua que se llama nociología o teoría del conocimiento. Lo importante no es el nombre, sino a qué se dedicaba, que por mucho tiempo se dedicó a desarrollar el conocimiento hasta que llegó este espacio de la edad moderna en donde intentó como separarse. Pero te repito, la filosofía siempre va a estar presente sobre el acto de la ciencia como complemento. Ahora, como complemento. Antes era la visión de la madre de todas las ciencias. Si uno se fija en todas las carreras, por todas las áreas de conocimiento, se da cuenta que en todas hay algo de filosofía o antropología, que es el estudio del hombre, es la filosofía centrada en el estudio del ser humano, o introducción al pensamiento científico, que eso es filosofía de la ciencia. Es decir, la filosofía sigue permeando, pero habría pues que no perder de vista que con el giro copernicano comenzó a separarse. Eh, la, el proceso de Galilei, un gran científico, pasa justamente porque también era un gran cristiano. Entonces, en la Edad Media, también hay que recordar que la filosofía era hecha desde la Iglesia Católica y no aceptaba otras ramas que no fuera esa filosofía. Entonces, la Edad Moderna marca una ruptura muy fuerte. Pasa de estar centrada en Dios a estar centrada en el ser humano. Entonces, ese cambio hace, perdón, que la filosofía y la ciencia comiencen como en una lucha, en una pugna. El positivismo, que sí se los comenté la vez pasada, de Augusto Comte, intenta romper, y por eso empiezan a nacer otras disciplinas, la sociología, la psicología, la geografía, empiezan a nacer otras disciplinas que antes no existían con ese nombre. Incluso la propia educación como ciencia, como disciplina, es mucho más contemporánea. Lo que pasa es que la educación siempre ha existido, siempre se ha educado, pero entre la edad antigua y la edad media, la educación se centraba en la filosofía. O sea, todo se centraba en la filosofía. Entonces ya en la edad contemporánea empiezan como voy a usar una frase muy poco académica, pero para hacerme entender, se empiezan a sacudir a la filosofía, ¿no? Quiero ser independiente, quiero caminar de modo independiente. Eso nunca se logró, la verdad. La filosofía siempre está a la base de todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque en todas las disciplinas hay que pensar, hay que interpretar, hay que inferir, hay que de alguna manera observar, de alguna manera hay que escribir. Entonces, claro, la filosofía siempre ha estado a la base de todas estas características. ¿Sí? Poco más clara, ¿no? Ah, muy bien, gracias, Urey, por tu pregunta. Me parece súper oportuna porque nos ayuda a una visión bien general. ¿Quién más tiene o quiere ofrecer sus dudas sobre esa primera lectura? Buenos días, profesora. Profesor, perdón. Ajá. Bueno, yo la mía lo puse, entonces el conocimiento genera ciencia. El conocimiento, esa es tu pregunta. Sí. Ok, perfecto. Sí, el conocimiento genera ciencia siempre y cuando ese conocimiento se haya obtenido a través de un método sistemático y organizado, es decir, a través del método científico. ¿Vale? Solamente de esa forma se puede concebir que el conocimiento genera ciencia. Porque es como ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Esa paradoja pasa exactamente lo mismo con la ciencia y el conocimiento.
el conocimiento genera ciencia, pero la ciencia debe generar conocimiento. Entonces, están como en un tú a tú. Pero de modo particular, yo siempre he considerado que el conocimiento genera ciencia. Pero repito, siempre que se ha obtenido por medio del método científico. Entonces, la existencia del método científico lo que hace justamente es eso, lo que se puede probar. La gran crisis que le comentaba a Sujei de la edad del giro copernicano al inicio de la edad moderna es que empezó a indicarse que solo lo que se podía probar era científico y por lo tanto era real. O sea, la verdad se empezó a unir supuestamente a lo que era científico. O sea, que lo que no era científico no era verdadero. Y lo primero que pasó por ese tamiz es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la Edad Media los filósofos tenían métodos para probar la existencia de Dios, que todavía se utilizan, pero unos métodos que no eran científicos, ¿sí? Porque el método científico decía que se tenía que medir, que se tenía que pesar, que se tenía que observar. O sea, a Dios no lo observamos, ¿sí? Entonces pusieron en duda todo lo que hacía la teología y la filosofía. Con el tiempo se entendió que la ciencia, al generar conocimiento o producida mediante conocimiento, lo que necesitaba realmente es un método. Y eso ahorita lo voy a dejar hasta allí porque es parte de lo que vamos a abordar en la clase de hoy a través del libro de Mario Bunge, que es un bestseller, un libro súper importante en la investigación contemporánea porque nos abre el pensamiento sobre la forma de concebir la ciencia, que es mucho más amplio, una forma de concebir la ciencia que es mucho más amplia que lo que se pretendía en la edad moderna, donde todo lo que no era medido era desechado. Entonces Mario Bunge y por supuesto la comunidad científica de ese momento rechaza de alguna manera eso y empieza a decir, no, no, lo que pasa es que hay distintos tipos de ciencias. Hay una ciencia establecida para las personas, las ciencias humanas, educación, psicología, arte, literatura. Hay unas ciencias establecidas para los grupos, las ciencias sociales, antropología, sociología, administración, ¿sí? Hay unas ciencias establecidas más para el ingenio. Entonces están las ciencias de la ingeniería, las ciencias tecnológicas, las ciencias sagradas, entendiendo la teología allí, las ciencias médicas o las ciencias de la salud, que comprenden un arco mucho más grande, las ciencias farmacéuticas. Es decir, que todo se hace ciencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Bunge, que es lo que vamos a profundizar ahora, tienen un método, tienen un objeto de estudio y tienen unas ideas que intentan probar, ¿sí? Una teoría. Entonces, mientras haya eso, habrá ciencia. Ese es el concepto. Y por eso, ahora la división. En torno a eso de Bunge, es que se recupera lo que le respondía a Sujei. Se recupera el concepto de filosofía de la ciencia. ¿Sí? No es tan sencillo, tiene muchos conceptos, pero lo importante de esto no es que todos tengan que sabérselos. Lo importante con lo que yo quiero que se queden es con el método, porque recuerden que el método es el que tienen que aplicar en su trabajo y es el que van a aplicar desde hoy hasta la entrega del trabajo la semana de 15 días, ¿sí? O sea, tienen que centrarse mucho en lo que es el método. Los demás elementos son un poco la explicación de por qué es así, de por qué no es así, de por qué se hizo de una manera o se hizo de otra. Y eso es importante, ¿ok? Y ustedes, como futuras licenciadas, tienen que saberlo. Pero si yo les dijera en este momento, ¿con qué deseo que se queden y que no pierdan de vista el trabajo final? Es sobre el método. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que desarrollar un proyecto de investigación. Empezar con un proyecto. Y ese proyecto es hacer ciencia, no cualquier ciencia, sino ciencia de la educación. ¿Lo van a desarrollar completamente? No, es las primeras partes de una investigación. ¿Cuál es la primera parte de una investigación? El proyecto. Es decir, ¿qué quisiera investigar? Pero no lo puedo poner de cualquier manera. Lo tengo que hacer con una estructura que ya existe. Eso es el método científico.
Entonces, al terminar esta clase, no este momento, sino esta asignatura, usted tiene que decir, ah, caramba, un proyecto científico tiene problemas, tiene justificación, tiene unos objetivos, tiene una manera de hacerse en educación. ¿Sí? Los otros aspectos, pues sí necesito que los conozcan, pero bueno, a veces no necesariamente si se lo saben o no de memoria, sino saben explicar el por qué estamos aquí ahora. ¿Alguna pregunta más, Alexandra, Milena, Maite? ¿Preguntas? Yo, profesor, ¿Dudas? Milena. Dudas. Ok, Milena, adelante. Bueno, la pregunta que yo quisiera hacer realmente es si el método de adquirir conocimiento ha cambiado o solo avanzado. No sé, pregunto. No sé, serían dos preguntas o tiene dos aristas, Milena. Aquí estamos hablando del conocimiento científico. Entonces, el método, el método sobre el conocimiento científico ha avanzado. ¿Ha avanzado por qué? Porque han avanzado los instrumentos y las técnicas para obtener esos datos o para obtener esa información y procesarla en términos de investigación. Si es adquirir conocimiento en función de lo que adquiere, de cómo adquiere el conocimiento un niño, entonces eso es harina de otro cantar. Eso hay que investigarlo. Justamente para eso las ciencias de la educación o las ciencias pedagógicas se centran en ver, perdón, cómo el niño aprende, cómo adquiere el conocimiento, cómo aumenta, cómo disminuye. Antes los adquiría a tal edad, según Piaget, ahora puede que lo adquiera a otra edad, según otro autor, ¿sí? Entonces no sé a cuál te refieres, si al primero o al segundo. A los dos. Entonces, si te refieres al primero o a los dos, repitiéndote al primero, el conocimiento científico y su método para adquirirlo ha avanzado. Cambió hace dos siglos, ¿sí? Y de ahí hacia adelante ha venido, por supuesto, cambiando. Pero en este siglo XX-XXI se ha modificado en dos cosas fundamentales. Uno, la ciencia no es solamente para los laboratorios, sino que la ciencia se hace de diversas maneras. Y dos, no siempre se evalúan números, sino que también se evalúan otras características o cualidades importantes para la investigación. Esas son dos ideas de lo mucho que ha cambiado el método científico y la manera de adquirir conocimiento a través de él. Y en el caso de adquirir conocimientos del niño, pues Piaget sigue presente. Lo único que hay que hacer con Jean Piaget es revisar si las edades a las que él se refería en términos de etapas de estadio se mantienen exactamente así con la intervención, perdón, de la tecnología, que ha cambiado tantos elementos que ese seguramente también es uno. Entonces, eso hay que investigar. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, que la primera es el método científico que se aplica a cualquier ciencia y lo segundo es justamente un tema de investigación. Si yo les pidiera un tema de investigación, piensen en qué van a investigar, en un problema, ese pudiese ser un problema. Algo de lo que ha preguntado Milena. ¿Alguien más? Ok, profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Milena, por tu pregunta. ¿Alguna más? ¿Tiene alguna pregunta o duda que surgió de su foro? Mi pregunta era también relacionada entre la ciencia y la filosofía, que creo que ya con lo que le respondió a Gabriela está clara. Perfecto. Buenísimo. Fíjense, nosotros en esta lección 2 tienen bastante material. Por supuesto, como nuestra clase es quincenal, el material se acumula. Cuando esta misma clase es de 4 sesiones, el material se puede ver con un poquito más de holgura. Pero tienen el tiempo ahora de aquí a la última clase. Fíjense. Vamos a
a comenzar a ver la lección completa. Cuando ustedes intenten hacer esto, aquí tiene que aparecer un video. Si así no les aparece tal como está ahora, que a veces es conectividad, el video siempre sigue estando en el campus. Lo pueden buscar de la siguiente manera. Van al área de enlaces, material de trabajo y consulta. Ahí están todos los enlaces que yo utilizo en las lecciones. Entonces, si algún enlace de allí no les funciona, usted puede ir por aquí y lo ve. Fíjense, aquí está el acceso directo a Google Académico, que lo expliqué la clase anterior, la rutina de pensamiento que hicimos en la clase anterior y el tutorial, que es el que quiero que veamos. Ok, entonces vamos a observar el presente video que quiere mostrar un poco lo que es cómo se hace un proyecto de investigación. Este video lo tienen permanentemente allí, lo pueden volver a ver en el momento que deseen. Lo importante es el proyecto, que es lo que quiero que ahora al finalizar el video me indiquen. ¿Qué van a investigar? ¿Cuál es el problema que ustedes observan en el preescolar que quieren investigar? ¿Cuál es el problema que hay en el aprendizaje de los niños, en el uso de las tecnologías, en su manera de jugar, en las actividades lúdicas que realizan, en las actividades psicomotoras, en el desarrollo de la lectura o de la escritura, que son procesos que hay que mirar separados ya, o el proceso de cálculo o el apresto hacia el cálculo, ¿sí? Son ideas sobre las que quiero que ustedes me comenten. A ver, Gabriel. Eso no era lo que teníamos que hacer en el foro. No en sé el foro si 2. En el foro 2. Sí, sí, sí. es lo mismo. Es eso, sí. Lo vamos a ver al final. O sea, al final del video lo vamos a ir a revisar para ver qué explicaron y cada una me dice o me explica sobre lo que pudo hacer o no. ¿Vale? Vamos a ver entonces el video. Vamos a prestar atención a los pasos que prestemos mucha atención a esos momentos o pasos que nos van a decir en el video, porque de eso se trata el concepto de ciencia, ¿no? Es la manera de hacer ciencia. En el caso de ustedes, ustedes no van a hacer una tesis. Eso sería, que realmente está mal dicho tesis, sino no van a hacer un trabajo de grado, no van a hacer un trabajo de investigación, van a hacer un proyecto. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto y el trabajo? Que el proyecto es la organización de lo que harías y el trabajo es el desarrollo de eso que hiciste. Esa es la diferencia. Entonces ustedes no van a hacer un trabajo, pero sí van a hacer la proyección de lo que quieren trabajar, que es la primera parte que tenían que colocar en el foro número 2 de la semana pasada. A ver, entonces les dejo el tutorial para que lo podamos analizar. Atentas, por favor. Hola, mi nombre es Nora y a continuación presentaré un tutorial sobre cómo hacer un proyecto de investigación. Antes de comenzar, debemos entender que un proyecto de investigación consiste en el análisis, la reflexión y la interpretación de un fenómeno cualquiera. Ahora que sabemos esto, podemos comenzar. Lo primero es elegir un tema de interés. Debes cuidar que este sea novedoso y ofrezca muchos resultados, ya que a partir del planteamiento surge toda la investigación. Una vez lo elijas, debes plantear el problema que genera. Este planteamiento surge en forma de una interrogante. Por ejemplo, mi tema elegido es la parálisis de sueño. ¿Cuál podría ser mi planteamiento entonces? Supongamos que deseamos conocer las causas de esta enfermedad. Por lo tanto, mi interrogante sería, ¿cuáles son los factores que provocan la parálisis de sueño? Es nada más y nada menos que la visión general del tema investigado, es decir, el conocimiento global de tu investigación sin llegar a profundizar en ella. El propósito de la introducción es atraer la atención del lector. Para esto, usamos palabras o datos relevantes que consigan ganar su interés sin llegar a explicar todo el tema.
no son nada más que lo que tú esperas lograr con tu proyecto de investigación, es decir, las metas a las que esperas llegar cuando termines tu trabajo. Para esto, debes delimitar el alcance que tendrá. Debe haber un objetivo general, que es el que resume tu investigación, y también debes tener 3 o más objetivos particulares que exploran más a fondo tu análisis. Ejemplo, objetivo general: ayudar a que el público comprenda más la parálisis de sueño. Objetivos particulares: 1. Entender las causas o factores más comunes que provocan este padecimiento. 2. Reflexionar sobre las consecuencias de la enfermedad. 3. Determinar posibles soluciones para quienes sufren este problema. La formulación de hipótesis es muy importante, ya que éstas pretenden explicar la problemática planteada. Una hipótesis busca predecir, de cierta manera, los resultados que obtendrás de tu investigación. Estas deben ser precisas y claras, coherentes y no deben ignorar alguna ley científica ya establecida. Ejemplo: el estrés y la ansiedad son los principales factores que provocan la parálisis de sueño. Los problemas de nervios e hipertensión, que no son tratados como lo requiere una vida saludable, se ven reflejados en este padecimiento. Este es un paso muy importante, ya que es donde explicas y argumentas los propósitos o fines que influyeron para la elección de tu tema. También es importante que en este paso aclares la relevancia de tu trabajo, relacionándolo con los problemas del mismo. Regularmente, no suele ser una redacción tan larga, ocupa alrededor de una cuartilla o un poco menos. Este es el paso más importante y también el más extenso. Básicamente, es el desarrollo de tu investigación, pues aquí se explica y se reflexiona la información que has buscado acerca de tu tema. No importa de dónde la has sacado, no importa si la sacaste de una revista, de un libro, de un periódico o de una página en internet. Toda fuente es importante para hacer el correcto análisis de tu tema. Eso sí, verifica que la información sea completa y veraz. También es importante que recuerdes que se toma en cuenta la investigación de campo, que consiste en entrevistas, encuestas o cuestionarios que tú mismo puedes aplicar a cierto grupo de población. Una vez tienes todo recolectado, solo queda plasmarlo en tu marco teórico. Esto es, redactar todo lo que has investigado. Nunca debes plagiar el trabajo de otros autores cuando lo hagas. Es decir, no copies y pegues textos de alguien más. Para citar lo que otra persona estableció, debes agregar las referencias respectivas. A continuación te muestro un ejemplo. Generalmente, el marco teórico suele dividirse en capítulos y a su vez en temas, clasificándolos todos a manera de que el lector entienda muy bien lo que estás tratando. Ya estamos llegando al final de tu proyecto. Lo siguiente es la redacción de una conclusión, que consiste en tu teoría o reflexión final acerca del trabajo que realizaste. En la conclusión, el autor debe agregar su opinión final o su visión general acerca del tema que ya se trató. ¿Se cumplieron sus hipótesis? ¿Y qué hay de sus objetivos? Todo esto debe estar integrado de manera que no aburras al lector. Es decir, no hagas algo tan extenso, pues recuerda que la conclusión es algo así como el resumen de todo lo que aprendiste con tu proyecto. Por último, pero no menos importante, debemos encargarnos de los datos bibliográficos. Esto es, integrar la dirección de todas las fuentes de consulta que utilizamos en la elaboración de nuestro proyecto. Es un paso clave, ya que se hace con el fin de reconocer la propiedad intelectual de los autores. Si no lo hacemos, nuestro trabajo perdería toda valoración, incluso podríamos caer en un delito. Un ejemplo es el siguiente: apellido del autor, inicial o iniciales del nombre, año entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, lugar de edición, editorial, todo esto separado por puntos. Y listo,
Ahora que tu proyecto de investigación ya ha culminado, solo queda su publicación. Para esta puedes elegir el estilo que desees. También es tu decisión elegir una portada que sea novedosa para tu tema. Y como última recomendación, integra un índice a tu trabajo para que sea más fácil de leer. Espero que este tutorial te haya gustado. En la parte inferior te dejaré algunos links que podrán ayudarte un poco más. Hasta pronto. Bien, tiene bastantes elementos importantes para tener en cuenta a la hora de hacer el proyecto. Entonces ahora vamos a mirar qué plasmaron en el foro número 2. En el foro número 2 yo les pedía lo siguiente. Apreciado participante, compartiremos acá la primera parte de nuestro proyecto de investigación. El mismo debe comprender, de acuerdo con lo expuesto por Pere Marqués, que es del donde hemos sacado la guía para hacer el trabajo que cada cual llevará, y debe tener lo siguiente: el título del proyecto, el planteamiento del problema, cuál es la necesidad y el contexto de la situación que deseo innovar, que se requiere innovar, o que te piden innovar, o que te piden cambiar, o que te piden rehacer. Puedes centrarte en problemáticas muy específicas del centro educativo donde laboras, o de la especialidad que tienes, o en una realidad en la que puedes aportar. Justificación del problema, para qué y por qué de esa investigación. Si es innovación también, pues por qué. ¿Qué relevancia pedagógica, social, científica puede aportar tu investigación? Y los objetivos generales y específicos. Aquí les coloqué un tutorial sobre cómo se deben hacer los objetivos generales y específicos. Hay varios en la red, pero me parece que este, con el esquema que utiliza, está muy bien. El verbo infinitivo, el objetivo, el cómo y el para qué. ¿Okay? Eso es importante a la hora de estructurar un objetivo de investigación o un objetivo de proyecto. Porque los objetivos en general, salvando que cambien el verbo, porque hay verbos para investigar, hay verbos para planificar. Por ejemplo, la taxonomía de Bloom sirve para planificar el aprendizaje, pero no para la investigación necesariamente. Habrá alguno que se parezca, pero no sirve. Los fines son distintos. Y luego, una de las mayores debilidades de una investigación son los objetivos, porque los objetivos realmente tienen que marcar lo que quieres hacer. Y además, los objetivos bien redactados delimitan claramente la investigación, le dan un límite bien importante. Luego están las propias limitaciones, es decir, si aplica, si tienes algún elemento que pueda limitarla. Por ejemplo, un elemento que puede limitar es que usted todavía no ejerce la educación preescolar. Que usted está estudiando, que usted no está en un aula, pero a usted le parece que por las prácticas que ha hecho, o por una suplencia que hizo, o porque tiene hijos, o por lo que ve en su sector, en el sector donde usted vive, pues observa que los niños, en fin, es decir, que esas pueden ser algunas limitaciones que se tienen al proyecto. Entonces vamos a ver los avances. Aquí tengo 3 respuestas de lo que más o menos han compartido. Gabriela es la primera que nos indica: niños con trastorno de déficit de la atención, TDA, en los preescolares. Ok, entonces voy a hacer varias precisiones. Las hago colectivas solo para que nos ayudemos. 2 cosas. Una, algunas sugerencias, todas son sugerencias. Ninguna, salvo que sea una corrección que no la diré aquí. Se la diré aparte, pero si son sugerencias, todas. Hay unas sugerencias que son de corte teórico, es decir, la teoría dice que, entonces quizás esto hay que revisar. Y otras son de corte metodológico, es decir, según el método científico, esto debería decirlo aquí o así o así, ¿vale? Un poco para que nos ubiquemos. Entonces, Gabriela nos habla de los niños con trastorno de déficit de atención en los preescolares. Bueno, desde el punto de vista teórico, atenta y atentas las demás. Desde el punto de vista teórico, un profesional o un neurólogo o un psicopedagogo nunca diagnostica este trastorno en el preescolar. Lo que pudiese decir en el preescolar
es que hay eh, características o síntomas, el médico lo ve como síntomas, el docente lo ve como características, que pudiesen de continuar y de no trabajar, pudiesen derivar en ese trastorno. Pero ni el autismo, ni el TDAH, ni las dificultades de aprendizaje se deben diagnosticar no menos antes de los 8 años, es decir, cuando el niño ha superado el tercer grado. ¿Qué hacen los especialistas en toda la etapa previa? ¿Cuál es la recomendación? Ir de alguna manera percibiendo, orientando a los padres y a los educadores para que se estimulen ciertas áreas del desarrollo para prevenir problemas posteriores, ¿sí? Pero de alguna manera eso es un dato que es importante decir. Entonces, niños con trastornos de déficit de atención en los preescolares como tal no Eh, deberían existir. No deberían existir diagnosticados. exacto. Entonces, yo lo Entonces, que yo no sé quisiera, si debería, perdón, voy. No, tranquila, que después me das tus descargas, ¿no? ok. Lo que puede ser, no, lo que digo es que ese es el título que has puesto. Quizás, entonces ahora esa es la sugerencia teórica. La sugerencia metodológica es que el título puede ser un poco más amplio. Recuerden que no es un libro en donde los títulos tienen que ser cortos. No, puede ser algo un poco más largo, ¿no? Estimulaciones en el preescolar en niños que se presumen con trastorno, por decirte, ¿no? O en niños con características cercanas al trastorno. No lo sé, ahí hay que darle bien la vuelta. Lo cierto es que el título puede ser un poco más amplio, porque cuando yo leo tu planteamiento, entonces sí entiendo a lo que te quieres referir. O sea, tu planteamiento está mucho mejor, ¿sí? Porque entonces hablas de la deserción escolar, el fracaso escolar, la reprobación. Claro, en preescolar eso no se ve o no se ve de la misma manera. Un niño no deserta del preescolar porque se siente fracasado. Si se siente fracasado es que están haciendo actividades que no le corresponden a un niño de preescolar. O sea, el preescolar es para hacer hábitos. El preescolar es para desarrollar el apresto para que cuando vaya a leer, para que cuando vaya a escribir o para cuando vaya a calcular, tenga la base suficiente para desarrollar ese proceso. El preescolar es para trabajar psicomotricidad, para trabajar el apresto, es para trabajar hábitos, es para trabajar en su desarrollo psicosocial, es para que trabaje la religiosidad, si es el caso, para que trabaje la base. Entonces, es probable que palabras o frases como deserción, fracaso o reprobación no son características que se dan en el preescolar. Sí se dan en primaria. Entonces, yo lo que quiero es hacer el llamado de atención general, porque no es en la única, en todos los que ven esta materia conmigo, tengo que como recordarles que son maestras de preescolar y tienen que trabajar sobre preescolar. Yo sí estoy notando algo positivo, que todos los grupos que me han tocado de preescolar en esta materia tienen mucha preocupación por los casos donde hay niños con condiciones especiales. Y a eso a mí eso me parece muy bueno que nosotros los docentes que no somos de especial nos sensibilicemos en esto. Permítanme un momento. Aquí está pasando el camión de la basura y no nos deja escuchar. Entonces, yo sí considero positivo que ustedes se preocupen para, para que estas características, estas condiciones especiales, las podamos resolver. Resolver quizás no tanto, pero sí darles estímulos que los niños necesitan a esa edad. Y por ese lado me parece. Pero ciertos conceptos, repito, como deserción, fracaso, reprobación, quizás no son conceptos que, seamos honestos, que en preescolar tengan, esperen que el camión a mí no me deja escuchar, no me deja escucharme.
Ok, entonces les decía eso, o sea, yo quitaría esos conceptos iniciales y empezaría en todo caso desde los problemas de aprendizaje y no utilizaría la palabra problema, sino dificultades. Las dificultades de aprendizaje que algunos niños demuestran o se observan, o los que se observan en algunos niños, donde se confunden factores que se encuentran fuera del ámbito escolar y los que se encuentran dentro de él, le sumamos la poca concientización de algunos docentes y te vas por allí. Sugerencia. Entonces, los primeros, claro, lo que sí puedes decir, sugerencia, es que en la justificación, este tipo de investigación que tú pretendes hacer tiene como propósito, como justificación, como relevancia, que puede prevenir la deserción escolar, el fracaso escolar y la reprobación cuando esos niños avancen del preescolar al primer grado, estimulando en ellos aquellas áreas que les permitan afrontar mejor la escolaridad, porque es que el preescolar prepara para la escolaridad, pero no es escolaridad. Entonces no hay fracaso escolar, no hay deserción escolar, no hay reprobación. ¿Y me explico? Cuéntame, Gabriela. Ok, no, sí, yo estaba clarita que en el preescolar no podemos diagnosticar, ni un psicólogo, nadie puede diagnosticar, pero sí da señales. Entonces sí tienes razón, voy a corregir el tema y sí, voy a corregir todo lo que me pidió. Y gracias. Ah, perfecto, con gusto. Con gusto, no hay ningún problema. Fíjate en los objetivos, no puedes tener 3, necesitas tener 1. Entonces es 1 general, 3 específicos como tendencia, pero si tampoco son 3 o son 4, no pasa nada. Pero tienes que ser 1 solo. La palabra, por ejemplo, realizar. Yo les voy a pasar al grupo, acuérdame, Gabriela, si eres tan amable, al grupo del WhatsApp, una imagen sobre objetivos para investigación, unos para objetivos generales y otros para específicos. Verbos para los objetivos. Por ejemplo, el verbo realizar en educación es muy delicado, porque el verbo realizar no se utiliza nunca para planificar. ¿Por qué? Porque la realización es el hecho más específico del mundo. La realización es una tarea. Cuando tú realizas algo, estás haciendo una tarea, entonces nunca se usa para un objetivo, ni siquiera específico. ¿Sí? Para un indicador puede servir, realiza tal cosa, de tal manera y con tal elementos, pero para la educación nada. Para una investigación menos todavía, porque los objetivos son más amplios. ¿Ok? Entonces eso nos puede servir. Detectar problemas de atención e hiperactividad, ese sí puede ser un tema, aunque en tu caso yo sugiero que sea por lo menos un objetivo específico, es decir, tú te quieres plantear la atención de esos niños o la prevención de esos elementos en el preescolar y tu primer objetivo específico puede ser detectar las características que presenta un niño con trastorno de la atención e hiperactividad en la etapa preescolar. ¿Cuáles son esas características que yo como docente, aunque yo no sea psicólogo, aunque yo no sea psiquiatra, aunque no sea neurólogo, debo estar atenta o atento a que si él presenta estas características juntas, no separadas, ¿ok? Importante ese detalle, porque todas veces diagnosticamos sobre la base de una característica y resulta que son 8 y las otras 8, las otras 7 no las cumple. Entonces, sobre estas características, este niño nos da alertas, nos da alarmas sobre una situación, qué es lo que podemos hacer nosotros, los docentes de educación preescolar, para estimular, para dar base, para prevenir, para corregir, si es el caso. Pero no solo porque el diagnóstico no lo hacemos nosotros, es que ni siquiera una persona de afuera en preescolar debería diagnosticar con tal razón una situación como esta. Porque el niño necesita ir avanzando y cambiando. Y ustedes han aprendido en preescolar que hasta una semana hace la diferencia entre un niño y otro. Entonces, no son iguales nunca. Entonces, cuando ya ha pisado el tercer grado, no es que ya es tarde, no, es que ya se ha afianzado, de acuerdo a Piaget, otros estadios del desarrollo que nos permiten decir, sí, definitivamente aquí hay una dislexia. La hemos prevenido de tal y tales formas, pero es disléxico, eso no se va a quitar nunca.
Lo que se va a minorar en el transcurso de su educación, que él pueda tener herramientas para superar la dislexia o por lo menos para superar aquellos elementos que le dificultan el aprendizaje. La dislexia, la disgrafia, la discalculia y todo aquello que está en el arco de las dificultades de aprendizaje. Yo conozco gente adulta, brillante, inteligentísima, con una dislexia tremenda. Ellos, el público no leen, pero son brillantes, hablan muy bien y tienen unas capacidades importantísimas, de tal manera que es que al final no es que lo curé, porque no es una enfermedad, es una condición y nosotros los educadores aminoramos sus efectos en el aprendizaje, ¿vale? Vamos a ver ahora a Isis. Isis no está presente. Isis no está presente. De todos modos, como ella va a ver la grabación, entiendo que tiene dificultad con su niña. Bueno, solo a Isis recomendarle, primero que, bueno, se mejore su hija. Segundo, en preescolar, o sea, una de las nuevas tendencias en términos de pedagogía del preescolar es la separación clara de los dos aspectos, lectura y escritura. Muchas veces se trabajan en conjunto, pero son procesos distintos. Entonces, sugerencia, ver si lo separa. Pero me llama mucho la atención, me parece interesante el fomento de la lectura y la escritura en casa. No digo que no se puedan trabajar juntos, pero no lectoescritura como una palabra, sino lectura y escritura. Me parece importantísimo que se trabaje en casa con los niños, sobre todo con todo lo que ha vivido el niño de preescolar en torno a la pandemia, ¿no? Entonces, cómo también darle a los padres de familia herramientas para que esto se pueda dar. Eso por una parte. Y lo segundo, pues, lo que le dije a Gabriela, el tema de los objetivos. Primero que tienen que empezar con infinitivo. Entonces, que los niños valoren la importancia de la lectoescritura, eso es un objetivo de aprendizaje, es un objetivo de una planificación, no es objetivo de investigación. Por eso es que necesito que vean el tutorial que ya mostramos y que lo vean las veces que haga falta para que se den cuenta. Los objetivos de investigación son más amplios, son medibles, bueno, igual que el objetivo de aprendizaje, y no va dirigido a alguien o a algo, sino al desarrollo de la investigación. En este caso, por ejemplo, está dirigido a los niños. En cambio, es distinto decir desarrollar en los niños. Estamos hablando de ellos, pero el objetivo no se dirige a ellos, se dirige a la investigación. Y bueno, los objetivos específicos pueden ser 3, pero no esta cantidad que se presenta. La señorita Suira Milena nos presenta la inclusión de niños con discapacidad en el aula de clase. Ven que les digo que el tema de las condiciones especiales está en ustedes muy palpitante y me parece extraordinariamente bueno, de verdad que sí. Lo que sí, en el caso de Milena, tiene a su favor 3 cosas. La primera, que hay discapacidades que ya vienen con el nacimiento del niño y que por lo tanto no es que se da el diagnóstico, no, sino que nació con ellas. Segundo, que integrar a un chico con discapacidad ya detectada o ya vista ayuda mucho a que los demás niños se sensibilicen en el proceso de inclusión. Y 3, también ayuda a que el docente perciba las actividades del aula con una visión siempre mucho más global y menos tradicional, porque tiene que inventarse cosas que puedan incluir estos niños. Lo que yo sí te sugiero, Milena, es que tienes que precisar sobre qué discapacidad hablas. No puedes hablar de cualquiera, porque no atendemos igual a una discapacidad visual que una discapacidad auditiva, ni siquiera una motora, porque ni en la motora, ni en la visual, ni en la auditiva necesariamente hay condiciones hay discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces, por allí descartado. Por otro lado, si el chico es Down o el niño es Down, su condición cognitiva tiene compromiso, pero no el mismo compromiso. Y hay otras características u otras condiciones de discapacidad que pueden llegar al preescolar, pero en concreto lo que te puedo pedir es que lo precises. ¿A qué discapacidad te quieres referir? No puedes hacer una investigación que sea genérica.
La investigación tiene que ser muy específica. Tú, por ejemplo, la puedes hacer de visual, otro la puede haber hecho de auditiva, otro la puede haber hecho de discapacidad motriz, y en los tres casos son investigaciones totalmente distintas, porque la atención, la teoría, los autores son totalmente distintos por las condiciones, ¿vale? Milena, adelante, te escucho. Te escucho, Milena. Adelante. Milena. Bien, cuando Milena nos pueda comentar eso. Ahora sí. Ok, usted me está diciendo entonces que tengo que especificar a qué discapacidad me refiero, ¿verdad? Sí, señorita, tal cual. Ah, ok. Entonces, Y luego realizar estos objetivos. Por ejemplo, realizar una amplia investigación sobre la atención en cada escuela y ver que cada una cumpla, eso no sirve. Primero, porque tienes que ser específica. Segunda, no puedes pretender que todas las escuelas se manejen de la misma manera. Entonces, tienes que centrarte en la atención de niños con discapacidad visual, por decirte algo, en las escuelas del corregimiento tal, que son 4 o 5 escuelas. O sea, no, las investigaciones después se pueden generalizar, es decir, que lo que resultó en esas 5 escuelas puede ser replicado en otras, pero no pretender a estas alturas y con el tiempo que ustedes disponen de que todas las escuelas sean así. No, por eso es que eso hay que delimitar. Cuando hablamos de delimitar, es que justamente en los objetivos se ve hasta dónde, con quién, por qué y para qué. Luego ya he dicho que el verbo realizar no sirve y que luego cuál es la investigación que quieres hacer. Tu objetivo general, eso nos sirve a todas las que ya presentaron y las que no lo presentaron, pero que lo tomen en cuenta. El objetivo general es muy parecido al título, solo que está estructurado de una manera distinta. Pero el objetivo general, si yo leo el objetivo general de una investigación, ya sé todo lo que él va a hacer. Porque el objetivo general me tiene que centrar en un verbo que me permita ver con claridad el proceso que yo quiero. Después, ¿qué es lo que quiero hacer con ese verbo? Del verbo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? No me sirve en un objetivo general, todos los niños, sin importar su discapacidad, tienen derecho a hacer. Eso está bien. Esa es tu premisa, ni siquiera tu hipótesis. Es tu premisa. O sea, ese es el deber ser, ese es el derecho y se nota y yo las felicito porque los temas han salido. Miren, este es el tercer grupo de esta materia y todos coinciden en que este tema las tiene enamoradas, cosa que me parece estupendo. Pero ese no es el objetivo. ¿Cómo vas a lograr el objetivo? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr en tu investigación para que esa frase tenga sentido? Entonces, vas a generar, suponte, estrategias para atender a los niños con discapacidad auditiva en las escuelas de la regional de San Miguelito o de Panamá Norte o de una escuela. Y eso se puede replicar. Entonces, yo quiero incentivar a que el docente tenga herramientas para atender a los niños. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no somos de educación especial, pero nos llegan los niños con discapacidad auditiva o discapacidad visual o discapacidad motora o discapacidad cognitiva o intelectual y no sabemos cómo atenderlos. Entonces, eso me parece estupendo. Pero frases como estas no tienen que estar en el objetivo general. En todo caso, en la justificación, en el planteamiento del problema, ¿vale? Y luego lo mismo con estos objetivos que tienes de específicos. Lograr no es un objetivo de investigación, es un propósito. Proponer flexibilidad, eso sería una tarea que se va a hacer una vez haga la investigación. Ahí hay que centrarte en qué es lo que quieres hacer. O sea, es decir, tu tema está buenísimo, yo lo especificaría, pero necesitamos saber con tus objetivos qué es lo que quieres. Aquí no está la justificación de tu problema, entonces quizás nos falta un poco más de ideas allí, un poco para tenerlo más claro. Las que no lo presentaron, pues no se preocupen, tienen que hacerlo luego en este foro para no perder su nota, pero no, por supuesto que no le podré dar las mismas observaciones que estoy dándole a las compañeras, pero estoy seguro
que lo que estamos haciendo ahora les va a servir para delimitar su trabajo. Milena, ¿nos quieres decir? Sí, tengo una pregunta. Bueno, Sí, Milena. Milena. ¿me escucha, profesor? No. Ahorita Es sí te que escuché, se me fue la señal. Mi pregunta es, para hacer las correcciones, ¿debo volver a contestar en el foro o ya las correcciones las hago para terminar el proyecto? La segunda, ya no hay correcciones en el foro. Las correcciones, o sea, ya todas mis sugerencias las incorporas a tu investigación, a tu trabajo final. ¿Ok? Maite nos quería decir algo. Sí, profesor, buenas tardes. No sé si es que no le aparece el mío porque la materia todavía no está inscrita. La profesora Celis quedó que para el día martes. Entonces, no sé si le puedo leer el mío. Pero para el día martes es bastante tarde. O sea, sí. O sea, que no has hecho ninguna de las actividades que Sí las he hecho, pero no sé si no aparece en la plataforma porque la materia no está inscrita. Yo tengo el contenido de la materia, sí, más no está inscrita la materia. Esta actividad yo sí la hice, por eso le digo que si la puedo leer. Danos a grandes rasgos, porque leerlas todas va a ser difícil, pero sí, dinos cuál es tu título, al menos para darnos una idea y tus objetivos. Ok. Mi título sería desarrollar actividades lúdicas para mejorar los procesos de atención, memoria y percepción en niños de 5 años. Ok, está bastante delimitado, bastante delimitado. Hay bastante investigación sobre actividades lúdicas, eso sí. No sé si, bueno, una más, una menos no va a dar problema. Ajá, ¿por qué te orientas a resolver esas características? ¿Cuál es la relevancia de eso? Lo que puse por justificación es que los procesos cognitivos son aquellos que permiten que procesemos la información que nos llega a través de los sentidos. Así la almacenamos, manipulamos y la recuperamos e interactuamos con el mundo. Okay. Como son en este caso la percepción, atención y memoria, que están asociados desde los primeros años del individuo. Entonces me puse en este tema ya que si el niño no tiene buenos procesos de atención, de percepción y de memoria, en el preescolar las actividades que la maestra realice o el proceso de enseñanza-aprendizaje no va a llegar correctamente. Si potenciamos esto a través de actividades lúdicas, el niño va a tener un mejor proceso de atención, memoria y concentración desde preescolar y alrededor de toda su primaria y toda su secundaria. Como objetivo general puse desarrollar actividades lúdicas para potenciar la atención, memoria y percepción en niños de 5 años. Como objetivos específicos puse planificar e implementar talleres para fortalecer los procesos cognitivos en niños de 5 años. Implementar listas de cotejo según los estándares de aprendizaje de Meduca para evaluar estas áreas. Ok, está interesante. Está bastante interesante. Está bastante claro, la verdad que sí. Los objetivos están bastante bien. Sobre todo, has hecho algo que es importante. Cuando nosotros proponemos actividades o estrategias y las tenemos establecidas para el desarrollo de algún aspecto cognitivo, entonces nos centramos en un baremo. ¿Qué es un baremo? Un baremo es un instrumento que ya existe, estandarizado o no, que me ayuda a determinar si estoy logrando el nivel de algo que estoy planteando. Entonces, en tu caso está muy bien, porque te vas a cotejar tu trabajo o cotejarías tu trabajo con lo que el Meduca propone o con lo que el Meduca indica, ¿sí? Con los estándares de Meduca o con las líneas de desarrollo de Meduca para la edad preescolar. Está muy bien. Ok, vale, profesor, mi nombre es Vianet, o yo. Es que ahí aparece Maite, que es mi segundo nombre. Mi nombre es Vianet. Vianet, perfecto, Vianet. Ok. Vale, sigue adelante entonces.
Fíjense, para cerrar por ahora, porque les queda trabajo. Digo, porque hay que centrarse en hacer el trabajo final, ¿no? Aquí está. De la lección 2 hay una actividad muy sencilla que la vamos a distribuir ahora, que es con respecto a las características de las ciencias. Nosotros tenemos, les decía antes, el bestseller, como quien dice, del profesor Mario Bunge. Esto que va a aparecer aquí es un PDF que pueden descargar. Yo lo coloco completo porque es bueno que lo tengan. Fíjense este que está aquí en la pantalla. La ciencia, su método y su filosofía. Entonces, fíjense, yo les voy a distribuir a cada una característica de la ciencia. Vamos a hacer eso primero y después les explico qué van a hacer con esa característica. Bueno, aquí, si leen acá, por ejemplo, la diferencia entre ciencias exactas y ciencias fácticas, ¿no? Que es lo primero que hace Mario Bunge para determinar que ya hay diferencias en la ciencia. Es decir, que no es lo mismo las ciencias fácticas, que son las ciencias de los hechos de la naturaleza, con las ciencias exactas, como la física, como la matemática, que tienen orientaciones distintas. Porque total, la matemática es exacta, pero está en la realidad inmersa en muchísimos aspectos que utilizan incluso otras ciencias. Entonces, Mario Bunge, que en paz descanse, murió hace poco, nos habla de las características de las ciencias. Y esas características, algunas, por supuesto, no las vamos a distribuir. Y en esa distribución, cada una va a utilizar una rutina de pensamiento que se llama color, símbolo e imagen. ¿Sí? Color, símbolo e imagen. Entonces, vamos a empezar por aquí. El conocimiento científico es fáctico. Entonces, eso lo va a trabajar Gabriela. Conocimiento científico fáctico. Y por favor, Gabriela, puedes tomar nota de lo que voy diciendo y luego lo compartes en el grupo, por favor. Entonces, conocimiento fáctico, o sea, conocimiento científico fáctico, Gabriela. Entonces, ¿qué hace Gabriela? Por ejemplo, lee lo que corresponde al conocimiento científico fáctico. Eso es a partir de la página 21. ¿Okay? A partir de la página 21. Entonces, no es una exposición lo que van a hacer. Lo van a presentar, pero no es una exposición, no es una charla. Sencillamente van a ser creativas en esto. Y es un trabajo muy corto y sencillo, porque tienen que tener tiempo para su proyecto de investigación. El conocimiento científico, trasciende los hechos, es trascendental. Eso lo va a realizar Maite o Dianet, ¿cómo es el nombre? Janet, profesor. Ajá, Janet. Vía, con V. Vianet. Ah, Vianet, perdón. Vianet va a trabajar la segunda característica. Profesor, dame un segundo, no lo subo. Le iba a tomar una foto. Pero nada, esto está en la que no está en la plataforma. Bueno, pero lo mandamos al grupo ahorita. Ok. Mandamos el PDF. La ciencia es analítica. Sí, porque es muy largo para que le tome foto. La ciencia es analítica, Alexandra. La ciencia es analítica. La investigación científica es especializada, Milena. La investigación científica es especializada, Milena. El conocimiento científico es claro y preciso, Ciane. El conocimiento científico es claro y preciso, Ciane. El conocimiento científico es comunicable, Rodilka. El conocimiento científico es comunicable,
Rodilka. El conocimiento científico es verificable. Isis. Isis. El conocimiento científico es verificable. ¿Está faltando alguien? Ajá. Sí, Jacqueline Méndez. Ajá, Jacqueline Méndez, ¿cierto? Le damos a ella el número 8. Qué raro que no estuvo hoy. Es metódica. Y Rodilka también. Ya te lo dije, Rodilka, te lo dije antes de Isis. Ok. Que estuvo antes, Rodilka estuvo antes y se desconectó. La investigación científica es metódica. Ese sería Jacqueline. Me está faltando alguien que ustedes sepan. Ok, hasta ahora son 8. Si faltara alguien, Gabriela, si faltara alguien que diga en el grupo, ay, a mí no me dijeron, entonces le tenemos aquí el número 9. El conocimiento científico es sistemático, por si acaso. Entonces, a partir de la página 21 de este material, cada una esté atenta dónde empieza y dónde termina, porque eso es página y media, no es extenso, ¿no? Un poco para ver eso. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a mostrar cómo es la rutina, el formato, para que lo vean, porque hay que explicarlo. No es que yo voy a poner color verde porque me pareció que era color verde. No, hay que explicarlo. Entonces, cuando estás leyendo, quizás no se ve muy bien, pero cuando estás leyendo, escuchando o viendo, es importante anotar las ideas que encontramos interesantes o importantes. Al terminar, vamos a elegir 3 para nosotros destaquen, perdón. Para una de ellas, elige un color. No es que van a hacer el color sobre la característica de la ciencia, no, sino de la idea o pensamiento que leyeron que llamó su atención. Entonces, yo leo este pensamiento, lo escriben allí en la primera parte, y creo que es gris. Y abajo explican, bueno, creo que es gris porque cuando yo hablo de eso, pues me viene a mi mente este color gris por tal razón. O sea, tienen que explicarlo, no es que sea largo o que sea corto, sino que sea creativo. Entonces, repito, para sintetizar esta parte, voy a leer lo que me corresponde, ¿sí? Y escojo 3 ideas, pensamientos, las copio, que me llamaron mucho la atención. A una le ubico un color y explico por qué. A otra busco un símbolo y explico por qué. Y a otra ubico una imagen y explico por qué. Pueden copiar o pueden pegar ahí la imagen si es una imagen que consiguieron en internet o que quiera ilustrar. Por ejemplo, a mí sí me vino la imagen de un planeta Tierra. Entonces ponen un globo terráqueo allí, por poner un ejemplo. Puede ser lo más creativo que ustedes consideren. ¿Ok? Pero después de haber leído. ¿Sí se entiende cómo va a ser la rutina? Sí, y en símbolo, que cualquier símbolo. Cualquier símbolo que venga a tu mente. Ah, no sé qué es un símbolo, entonces primero ubico qué es un símbolo. Busque qué es un símbolo y entonces a partir de allí, ¿cuáles son de esas frases? Por eso, primero tengan claro qué es un símbolo, qué es una imagen, su diferencia y después entonces leemos. Ok. Para que saquemos las 3 ideas y lo hagamos. Esto es lo más creativo que ustedes se puedan imaginar. Y esto les sirve con los niños. Les comento. Los niños hacen esta rutina divinamente. En preescolar no la anotan. No la anotan. El profesor lo suele hacer en el tablero. Pero tienen unas salidas, claro, el niño es creativo de por sí. Nosotros somos los que le quitamos la creatividad a veces. ¿Sí? Entonces, con los niños es súper interesante. Entonces, la quiero usar para que ustedes la practiquen, pero a la vez, si quieren en algún momento, la puedan practicar con sus niños. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en la lección? Fíjense, en la lección les estoy dejando la investigación científica, un documento adicional para la lectura. Yo sé que algunas de ustedes las hacen, otras pues las pasan por allí, solamente hacen las tareas. Eso ya es responsabilidad de cada uno. Y les vuelvo a poner la guía práctica para desarrollar un proyecto de investigación. Eso se lo coloco cada lección
para que lo puedan pues, retomar cada vez que sea posible. Entonces, esta guía general explica, tiene sus propios objetivos, sus especificaciones y recuerden, explica cómo se hace un problema, cómo se establecen los problemas, cómo se hace el objetivo, cómo se establece el propósito, las preguntas, es decir, explica cada parte del proyecto de investigación. Era parte de lo que importa ahora con lo que ustedes han hecho en el foro 2, entonces corrigen o revisan eso justamente que está allí. Si hay preguntas, no dejen de hacerlas en el grupo, ¿vale? O sea que para eso justamente es. Tenemos trabajo de por medio. Lo de el color, imagen y tal, tenemos hasta la semana que viene para resolverlo. Si lo resolvieran hoy mismo, se quitan esa actividad pendiente y se concentran en el proyecto. ¿Qué vamos a hacer en la última clase? En la última clase ustedes van a presentar muy resumidamente el proyecto. Yo les voy a dejar un esquema muy sencillo en la lección 3 sobre cómo van a presentar. No van a exponer todo el proyecto, sino cosas muy puntuales. Son de hecho 2 láminas nada más de su presentación para que cada una diga, bueno, al final del día, esto es lo que yo voy a hacer en mi proyecto de investigación. ¿Ok? El proyecto de investigación tienen hasta una semana más para entregarlo. ¿Ok? Es decir, o sea, tenemos 15 días. Ese día de clase, ustedes van a presentar un resumen y tienen hasta el domingo, al día siguiente, pues, del sábado último de clase para entregar el proyecto. Por si acaso les falta algo, por si yo les hago alguna corrección todavía o alguna sugerencia, todavía les dé tiempo de modificarlo. ¿Sí me explico? Entonces, hasta la semana que viene, lo de color, símbolo e imagen, ¿sí? Y la semana siguiente, en nuestra clase de 8 a 10, a esa hora, ese día sí nos vemos a las 8, ¿sí? Que creo que es el 26 o 24 de julio, 24 de julio nos vemos a las 8, porque yo sé que después pueden empezar otra materia. Entonces nos vemos de 8 a 10 para presentar los resúmenes de sus proyectos y hasta el día siguiente pueden entregarme el proyecto definitivo y la rutina de pensamiento SQA segunda parte. ¿Se acuerdan? Que esa hay que entregar. ¿Hay alguna pregunta con lo que tenemos entre manos? Recuerden usar Google Académico, no usen Google tradicional. El Google Académico se ubica rápido, basta que yo coloque en el buscador Lo tienen, yo se los dejé en el aula virtual, pero si usted no lo consigue allí, ponga Google Académico y ahí le aparece. A Google Académico y aquí ubica mejor aquellos aspectos que puedan servir para su investigación. ¿Ok? Preguntas. ¿Estamos claros en lo que hemos de hacer? Entonces, Gaby, te pido por favor, si puedes en el chat, recordarnos lo que le toca a cada una para la rutina de pensamiento, la estrategia de pensamiento, color, símbolo e imagen. Y que eso es para entregar en una semana. Ok, sería fecha límite el siguiente 17, sábado. El 17. Okay. Sí, señorita. Si lo hacen hoy, mejor. Pero bueno, fecha límite el 17. Ok. Digo que si lo hacen hoy, ya salen de eso y se pueden dedicar al proyecto. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, les mando un feliz fin de semana. Tienen trabajo pendiente, no lo dejen para última hora. Es un trabajo que hay que leer, releer, háganselo leer por otra persona si tienen esa posibilidad, sobre todo para que se entienda, para que las comas estén en su lugar, léanlo en voz alta y bueno, aprovechen el tutorial que también sirve como para refrescar algunas cositas, ¿ok? Feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. ¿Vale? Hasta Un luego. abrazo. Fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Igualmente, profesor. Chao. Chao, feliz fin.